El título se llama El hámster. ¿Por qué el hámster? Ahí les dejé un hámster. Y efectivamente cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y tú te a lo mejor vas a preguntar qué tiene que ver el hámster con el tema del día de hoy. Y efectivamente, tal cual te lo puse en esa imagen, en ese video, ¿sí? Tú les pones una ruedita al hámster y el hámster se sube y anda ahí girando la ruedita. Muchas veces ese somos tú y yo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes por qué creen? Porque no avanzamos. Porque, porque no llegamos a ningún lado. ¿Cuántos metros, cuántos kilómetros crees que un hámster pueda recorrer en toda su vida en esa rueda? ¿Cuántos? Yo creo que muchísimos. En el mismo lugar, no se movió, no llegó a ningún punto. ¿Sí? Y eso es exactamente de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, efectivamente, con respecto a lo que es el tema pasado, ¿sí? Del último punto que es habla de las maldiciones generacionales. Hay muchas cosas que nos tienen atados a ti y a mí. Y estas ataduras son cuestiones generacionales que no nos permiten avanzar, que por más que tú te esfuerces, por más que tú doblas tus rodillas, por más que levantas tus manos, por más que madrugas, por más que te desvelas, ves que no sucede nada. ¿Te has sentido alguna vez así que por más que haces las cosas, ves que la situación sigue siendo la misma o peor? ¿Sí? Y es ahí donde viene el problema del hámster, el hámster que trabaja, que se esfuerza, come y se vuelve a meter en la rueda y sigue sin llegar a ningún lado, pero por más que gira la rueda más rápido, sigue en el mismo punto. Ese somos tú y yo en muchas ocasiones, y esto es a causa de las maldiciones generacionales. Y hoy yo te quiero hablar de este tema porque es un tema un poco controversial, porque muchos dicen, no, a ver, espérame, yo a través de la presencia de Jesús, a través de la presencia de Dios, yo ya soy libre, yo ya no tengo que cargar con las maldiciones de mis padres o las puertas que mis padres hayan hecho. Pero hay una explicación bíblica, hay un fundamento bíblico del por qué sí existen las maldiciones generacionales y de cómo tú y yo somos responsables de a través de la sangre de Jesús romper con esas maldiciones generacionales. ¿Ok? Y bueno, el fundamento bíblico está en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿cómo? Celoso. Las letras en rojo dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta parte que yo te estoy poniendo en rojo es muy importante. Dice que visito muchos que no estudian bien la Biblia se dejan llevar y dicen, no, es que solamente eso aplica para la idolatría. Sí, porque ahí está hablando de idolatría, dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen alguna, no tendrás semejanza de lo que está en el cielo o en la tierra, ni en las aguas, etcétera. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Dice, porque yo soy tu Jehová, Dios fuerte y celoso. Pero hay un punto y un coma. Dice, punto y coma, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, y hay una coma. Dice, visito la maldad de los padres. Dice, y no solamente visito la maldad de los padres, sino que visito la tercera y cuarta generación de ellos. ¿Cuál sería la tercera y cuarta generación? Sí. Entonces,
Hay muchas puertas abiertas y ahorita vamos a seguir desmenuzando esto porque aquí no nos vamos a quedar. Hay muchas puertas que tú y yo somos responsables de abrir o de cerrar. Quizá tú ya cerraste una puerta de maldición por parte de tus papás, por parte de tus abuelos, por parte de tus bisabuelos, pero quizás has abierto otras puertas que no abrieron ellos y que obviamente esas puertas las van a cargar tus hijos. ¿Sí? Entonces, es muy importante, he aquí la importancia de vivir en santidad, he aquí la importancia de caminar en las sendas del Señor, porque tú y yo somos responsables de lo que le pueda pasar hasta a nuestros bisnietos. Date cuenta de la importancia. Tú podrás decir, es mi vida. Así es tu vida, claro que es tu vida. Tú eres el autor de tu vida, tú serás responsable de tu vida. Pero si supieras que también llevas una responsabilidad de lo que le vendrán a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, quizás ahí ya cambiaría tu perspectiva de vida. Quizás si entendiéramos que si somos un canal de bendición, esa bendición va a alcanzar hasta nuestros bisnietos. Pero quizás si entendiéramos que por ser fornicarios, que por ser adúlteros, que por ser ladrones, por ser asesinos, violadores, esas maldiciones van a alcanzar también a nuestros bisnietos, ¿seguirías pecando tranquilamente? Quizás dices, pues no los voy a conocer, me vale lo que les pase. Pero qué egoísta también de nuestra parte, ¿no? Pensar de esta forma. Ahora, ojo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice, de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. ¿Quién aborrecería a Dios? Y ahorita vamos a ver ese tema, porque ese tema es muy delicado y es muy complicado que lo podamos nosotros digerir. Mira, observa lo que dice Romanos 1. Está un poquito chiquito porque lo puse todo en una misma presentación. Pero dice, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, conocen de la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Fíjense, ahí les estoy poniendo en rojo, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto lo escribió Pablo, y fíjate aquí cómo podemos relacionar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque efectivamente muchos dirían, es que eso de la visita de la tercera y cuarta generación de parte de Dios está en el Antiguo Testamento. Efectivamente está en el Antiguo Testamento. Y ahorita te voy a dar otro versículo en Ezequiel donde también entra mucho en este punto de las maldiciones. Ahora, aquí Pablo en el Nuevo Testamento ya está haciendo enfoque con respecto a los que aborrecen a Dios. Que aquellos que conocían de la palabra, escucha lo que voy a decir, aquellos que conocían de la palabra, pero decidieron vivir a su manera. Dice, todos aquellos que decidieron vivir a su manera, en pocas palabras, sí, parafraseando lo que dice Romanos 1, todos los que decidieron vivir a su manera fueron entregados a su propio entendimiento de tal forma que viven en la perdición. Entonces es por eso que nos podemos encontrar personas que ya viven esclavizadas en un pecado y no entienden lo que hacen, no entienden lo que están viviendo, no saben y no disciernen que lo que hacen está mal. Y es por eso que todo lo quieren acomodar a su antojo dentro de lo que es la iglesia cristiana, excusándose que vivimos bajo la gracia, gloria a Cristo por la gracia, pero se excusan que viven bajo la gracia para poder seguir llevando su vida a su manera. Dice Romanos 1, los entregó Dios a pasiones vergonzosas. Y luego dice, los entregó a una mente totalmente reprobada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa gente, si tú la encuentras hoy en día, no entiende que lo que está haciendo está mal. Y dice, pues sí estoy mal, pero Dios me ama. Sí estoy mal, pero su gracia me alcanza. Es una mente totalmente reprobada. Una cosa es que tú y yo seamos pecadores y que sepamos que está mal lo que estamos haciendo y que nos esforzamos por vivir en santidad. Y otra cosa es excusarnos que existe una gracia para pecar deliberadamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Las personas que pecan deliberadamente, excusándose por la gracia, son personas que tienen un entendimiento totalmente entregado al pecado. Pasiones vergonzosas y dice mentes reprobadas. Cuando tú y yo aceptamos el pecado dentro de nuestra manera de vivir, cuando tú y yo adoptamos el pecado como parte de nuestro estilo de vida, entonces ya tenemos una mente reprobada porque nos estamos excusando totalmente. Y es ahí donde tú y yo debemos de tener cuidado. Ahora, esto que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Te quiero leer el siguiente libro. Dice Éxodo 34 para los que pensaban que en Éxodo 20 únicamente se refería a lo que es la idolatría. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Aquí nos podemos dar cuenta que aquí ya no está hablando de la idolatría. Aquí ya está hablando de la maldad, aquí ya está hablando del pecado en general, y él sigue haciendo referencia, hace visita en la tercera y cuarta generación. Sin embargo, es aquí donde yo quiero que entendamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que es tardo en la ira, en su ira. Y dice, Él es el que perdona la iniquidad de los injustos. Él es el que perdona. Efectivamente,
Él perdona. Efectivamente, Él puede romper esa maldición. Efectivamente, Él va a lavar tus pecados. Pero la llave está en que tú y yo podamos ir, arrepentirnos y ser lavados por Él. Amén. Ahora, Juan 1, este ya lo habíamos leído, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí sus discípulos están haciendo otra vez referencia a la visita de parte de Dios en la tercera y cuarta generación a través de las maldiciones por causa de nuestros padres o de nuestros abuelos. Si esto ya se hubiera roto, si estas maldiciones ya no existieran, Jesús hubiera hecho referencia a un versículo de Ezequiel 18 que yo ahorita les voy a enseñar. Sí, pero ahorita lo vamos a desmenuzar y lo vamos a entender. Aquí Jesús está haciendo referencia de que efectivamente todavía hay maldiciones por parte de nuestros padres y de parte de nuestros ancestros. Dice, pero sin embargo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. No es porque sus papás pecaron, sino que él nació así ciego, pero para que Dios fuera glorificado a través de la sanidad que iba a hacer en la vida de aquel hombre. Es decir, Jesús no está rompiendo o no está diciendo que las maldiciones generacionales ya se terminaron. Vámonos ya de una vez a Ezequiel 18. Ahí sí voy a necesitar que abran su Biblia, porque vamos a leer todo el capítulo. ¿Ya tienen todos Ezequiel 18? Me siguen con su vista, por favor. Dice, vino a mí palabra de Jehová, está hablando de Ezequiel, diciendo, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, perdón. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestaré a interés ni tomaré usura, que no prestaré a interés ni tomaré usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestaré a interés y tomaré usura. ¿Vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubrieres con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá.
Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, él vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto morirá, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Quiero hacer referencia ahí mismo en su Biblia, si pueden subir al versículo 5, en el mismo de Ezequiel 18. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere lo derecho, e hiciere según el derecho y la justicia. Ese es un punto. Salten al versículo 14. Dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, dice, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto, ¿cómo dice? Vivirá. Versículo 19, y si dijereis, porque el hijo no llevará el pecado de, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. Dice, de cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué quería que leyéramos esto? Efectivamente, si tú lees un versículo únicamente de Ezequiel 18, podríamos entender que no existen entonces las maldiciones generacionales. Pero si tú lees todo el capítulo 18 de Ezequiel, de este mismo capítulo de Ezequiel 18, vas a entender en qué momento se rompe la maldición generacional. ¿En qué momento entonces se debe de romper la maldición generacional según lo que dice Ezequiel 18? ¿Cuándo? Exactamente. Sí. En el momento dice, si el hijo ve al padre, que el padre es un pecador en pocas palabras, pero si el hijo se retiene y hace lo justo, se mueve en justicia, se mueve con respecto a la palabra de Dios,
Dice, este no morirá. Este, en pocas palabras, vivirá y no tendrá que llevar la maldición de su padre. Dice, y lo mismo sobre el padre, ¿sí? Si el hijo pecare y el hijo hiciere como hiciere, pero el padre vive en justicia, vive derecho, él no tiene por qué llevar el pecado del hijo, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo podamos entender todo el contexto de lo que Ezequiel 18 nos está diciendo. Es importante que tú y yo sepamos si existen maldiciones generacionales. Ahora, Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento. Aquí todavía Jesucristo no había pisado la tierra. Sin embargo, aún con Ezequiel y aún en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, como lo veíamos en Juan, todavía se hablan de las maldiciones generacionales. Son maldiciones, son ataduras que nos tienen ligados. Y es por eso que yo les decía, somos a veces esos hámster que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me esfuerzo y por qué no avanzo? ¿Por qué sigo en el mismo punto? ¿Por qué no veo un resultado de todas mis oraciones, de todos mis ayunos? ¿Por qué? Porque muchas veces llevamos ataduras. Ahora viene otra parte. Aquí ya leímos Ezequiel 18. Segunda de Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay muchos que preguntan y cuestionan, entonces, este versículo que Pablo da, ¿dónde queda? Si Dios entonces es el que da la libertad y si yo he recibido a Dios, entonces no tengo esa libertad. Pues no la hay. Ok, aquí hay algo muy importante. Y es ahí donde yo voy a cerrar. Bueno, vamos a irlo haciendo de manera desordenada. Hay unas cláusulas que tú y yo desconocemos porque no leemos la Biblia. Y ahí yo te estoy poniendo tres empresas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos dado el tiempo de leer las cláusulas de estas tres empresas? Nunca, ¿no? Ahí tenemos a Kavak, que es una agencia de autos de seminuevos, Cinépolis y Starbucks. ¿Sí? En Starbucks, si tú compras a través de la aplicación de Starbucks un café, tú tienes la oportunidad de rellenar el café las veces que tú quieras por 3 horas. Pero mucha gente desconoce eso, se acaba su café en menos de 1 hora, están con los amigos, van, se vuelven a formar y pagan otro café. Obviamente la cláusula es, tienes que hacer la compra con la aplicación de Starbucks. ¿Sí? Les estoy poniendo a Cinépolis, ¿no? Cinépolis, si tú vas y se te caen tus palomitas, se te caen tu refresco, ¿sí? Ellos tienen la obligación de ir, corroborar que sí se te haya caído y te rellenan tus palomitas y tu refresco. Estas son cosas que hemos ido encontrando mucho en las redes sociales, que desconocíamos, pero que nos vamos a ir empapando. Pero aún así, aunque están en las redes sociales, hay mucha gente que desconoce. Si en alguna vez estábamos, Fernanda y yo, en el cine, ya a unos chavos atrás se les caen sus palomitas. A un chico se le caen sus palomitas y va con sus amigas y la chica le dice, ahora te toca pagar a ti las palomitas, ¿no? Y el chavo dice, pues sí, voy a ir a pagar las palomitas, ¿no? Y ya volteo y le digo, no necesitas pagar las palomitas, le digo, nada más diles que se te cayeron y te las van a rellenar. Me dice, ¿en serio? Y le digo, sí, le digo, nada más tienes que ir. Y así como que un poco dudoso me dice, es que me da pena. Y le digo, no, sí te las van a dar. Entonces ya fue y efectivamente llegó un chico de Cinépolis, verificó que estuvieran las palomitas tiradas y fue con él otra vez a la parte de la tienda, de la dulcería, y le volvieron a rellenar sus palomitas, ¿no? Kavak, ¿no? Kavak, bueno, porque nosotros estamos ahí con Kavak por nuestro coche, sí, compramos una garantía extendida. Pero yo ya había comprado un carro con Kavak anteriormente, también había adquirido la garantía extendida, pero por no leer las cláusulas, sí no mandé a arreglar algunos errores que tenía mi coche. Sí, entre eso de mi coche, del primer coche, la pantalla, el display estaba descompuesto. Si le picabas una cosa y marcaba otra cosa, de repente se volvía loco, se ponía la cámara de reversa, ponía el radio, se bajaba el volumen, se subía la luz, hacía lo que quería. Lo cotizamos en Mazda y salían 15,000 pesos la reparación, el cambio de la pantalla touch y dijimos, así que se quede, ¿no? Pero ahora con este segundo carro que sacamos, sí, nos dimos a la tarea de leer las cláusulas
Y efectivamente todo eso lo cubren. Pero ¿qué pasa? No leemos, desconocemos. Sí, hay muchas cosas que no gozamos, que no disfrutamos. No es porque haga publicidad, pero nosotros estamos asegurados con Bancomer, ¿sí? Tengo yo seguro de vida con Bancomer y mi casa está asegurada, ¿sí? Y por tener un seguro, hay muchas prestaciones que te ofrecen, ¿sí? Entre esas, yo puedo mandar, solicitar, hacer 3 reparaciones a mi casa con un costo de reparación de 750 pesos. ¿Qué es lo que yo hago? Hago yo las reparaciones, las reporto y a mí me las pagan. ¿Sí? Y así es como yo recupero mi dinero de lo que estoy pagando del seguro. Sí, a mis perritos nos regalan 2 estéticas al año, nos regalan sus vacunas una vez al año. Así como eso, si se muere uno de mis perritos, tengo la oportunidad de incinerarlo y todavía me van a dar 5,000 pesos. Ya estoy viendo al coquito para darle cuello y cobrarlo. ¿Sí? Y así como eso, ¿qué otras cosas me ofrece? Por ejemplo, si uno de mis perros, ustedes van y les muerde su cartera de piel o les muerde sus zapatos de piel de tiburón, yo hablo al seguro y el seguro entonces me dice, no te preocupes, mándame una fotografía y me paga lo que haya roto mi perro. Si voy con mi esposa en Liverpool y de repente se le ocurre tirar una pantalla de 100 pulgadas que tiene aproximadamente un costo de 85,000 pesos, únicamente llamo a Vancomer y Vancomer me dice, no te preocupes, ahorita mando a un ajustador y él es el que paga la televisión. ¿Sí? Y así como eso, hay muchísimas cosas que desconocemos. Así que nada más decimos, sí quiero un seguro de vida para cuando me petatee mi familia no me llore tanto y pueda llorar, pero por lo menos con billete en el bolsillo. ¿No? Ya ahí nos quedamos. Pero no estamos gozando de todos los privilegios. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estoy predicando? Tiene que ver mucho. Hay muchas cláusulas en la palabra de Dios, hay muchas promesas que tú y yo desconocemos y que no las estamos poniendo en práctica por ignorancia espiritual. ¿Sí? Es importante que tú y yo podamos, ¿sí?, leer esas cláusulas, leer la palabra de Dios. No te esperes a que llegue el domingo a que yo te pueda enseñar una de las promesas de la palabra de Dios. No esperes a que llegue el domingo para que yo te pueda decir lo que está bien y lo que está mal. Es importante que tú en tu casa puedas abrir la palabra de Dios, puedas darte cuenta desde casa qué es lo que estás haciendo mal. ¿No? Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra Jesús echó fuera a los demonios. Jesús no se paró delante del demonio y se puso ahí a platicar, a echarse un café y le dijo, pues ya salte, salte, no puedes estar en ese cuerpo. Dice la palabra de Dios en Mateo, él echó con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es la autoridad que nosotros tenemos en nuestras manos para ejercerla sobre los demonios. ¿Sí? El demonio no se va a sujetar a tu voz. El demonio se va a sujetar a la palabra de Dios. Ese es el error de muchos cristianos. Uno quiere que el demonio se someta a uno. No se tiene que someter a ti, se tiene que someter a la autoridad de Cristo que está reflejada, que está viva en la palabra. Por eso dice, el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Entonces, si tú quieres echar fuera un demonio, no es porque estás muy picudo y no porque ya ayunaste y ya porque oraste, sino porque vas a ejercer la palabra de Dios y con la palabra de Dios el demonio tiene que salir. Esas son las cláusulas que tú y yo tenemos que conocer. Ahora retomando el tema de las maldiciones generacionales. Dice Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí podemos saber que en Levítico, obviamente Jesús todavía no había pisado la tierra, entonces para que el pueblo de Israel pudiera ser redimido, tenían que hacer un sacrificio, tenía que ser derramada la sangre de algún cordero, de algún cabrito, ¿sí? Pero Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ya a través de la sangre de Cristo, tú y yo ya somos perdonados. ¿Qué tiene que ver la sangre con las maldiciones generacionales? Tiene que ver muchísimo. Y para eso te investigué algunas enfermedades, las enfermedades genéticas, hereditarias y congénitas. Observa lo que dice, esto lo saqué de internet, dice, las enfermedades genéticas son consecuencia de la alteración
de unos o varios ¿qué? Genes, y pueden ser hereditarias o no. Enfermedades hereditarias, todas son de origen genético, es decir, consecuencia de la alteración de uno o varios ¿qué? Genes, y se transmiten de generación en generación. No tienen por qué manifestar síntomas desde el nacimiento. Y las enfermedades congénitas, dice, pueden ser hereditarias o no, y son aquellas en las que los individuos presentan síntomas desde el nacimiento. Y ahora, ¿qué pedo con todo esto que te estoy diciendo? Las maldiciones generacionales es algo que se lleva, es una cuestión espiritual. El Levítico dice, no comas sangre, porque la sangre, ¿qué dice? Es vida. Sí, porque la sangre es lo que le da vida a la carne. Sí, es por eso que los cristianos no debemos de comer sangre. Pero la sangre tiene que ver con una cuestión espiritual, esperanza de vida. Ahora yo necesito que escuches con oídos espirituales, no escuches como un hombre terrenal. Necesito que escuchemos con oídos espirituales. La sangre tiene que ver con una cuestión espiritual. Efectivamente, la sangre es vida, ¿sí? Porque, ¿qué tiene que ver entonces la sangre de Jesús para que tú y yo fuéramos perdonados y fuéramos redimidos? ¿Dónde está el perdón de tus pecados? ¿A través de quién tenemos perdón? De la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es una cuestión espiritual, y si no fuera por la sangre de Jesús, tú y yo no fuéramos perdonados, no fuéramos redimidos. La sangre tiene que ver con una cuestión espiritual muy fuerte. Podrá ser una cuestión carnal porque es visible ante nuestros ojos, pero tiene una esencia totalmente espiritual. Para los que son científicos, biólogos o como lo quieran llamar, la sangre está compuesta por genes, ¿sí? Y entre esa sangre hay cromosomas, ¿sí? Y obviamente las traemos de papá y de mamá. Por eso es que ahí les puse la definición. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, fíjate, bíblicamente dice tercera, cuarta generación. Tú bien sabes que conforme te vas reproduciendo, parte de tus genes se van perdiendo, ¿sí? Si es un gen directo, le puedes ver la nariz parecida, ¿no? A la tuya, los dedos, las orejas, etcétera, los ojos, ¿sí? Ah, es que abuelió. Pero no cuando nace un niño decimos, ay, te pareces hasta al tatarabuelo de tu tatarabuelo. ¿Por qué? Porque los genes se van perdiendo. Pero un gen puro se mantiene en una tercera o cuarta generación, que es lo que te alcanzamos a ver tú y yo. ¿Sí? Y es por eso que de repente nacen nuestros hijos o nuestras hijas, se parecen al abuelito, se parecen a la abuelita y todavía se llegan a parecer un poco al bisabuelo, porque es parte de la genética, ¿sí? Y así como hay enfermedades que son heredadas por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, también hay maldiciones, porque estamos hablando de una cuestión totalmente espiritual. Déjame nada más recordarte tantito y hacerte pisar tierra que estás en una iglesia cristiana. No estamos en el Hospital del Niño Morelense, no estamos en el IMSS y no estamos en el ISSSTE, ¿sí? Por lo tanto, como estamos en un ámbito espiritual, es importante que recordemos que las maldiciones generacionales son una cuestión espiritual que se llevan en la sangre. Así de sencillo. ¿Sí? Son cuestiones espirituales. Y es por eso que dice, ni siquiera aquí está, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención a través de la sangre de Jesús. Amén. Ahora ya nada más déjenme ver dónde estoy porque ya revolví todo aquí. Ya lo leímos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Mira, qué bonito, hasta apenas lo estoy entendiendo. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿De dónde viene la vida? De la sangre. Dice, en rojo se los puse, anulando el acta de los decretos. Este versículo lo conocemos mucho, pero la pregunta sería, ¿qué es un acta de decreto? Voy a deshacerme de esa moto, siempre pasa, ¿vale? Así de claro, un acta de decreto es tu historial clínico espiritual. Dice, el acta de decreto ya fue totalmente anulada. Todo lo que tú hayas hecho, todo tu historial va a ser anulado. ¿Pero por qué va a ser anulado? Por la sangre de Jesús. He ahí la importancia, esperanza de vida, de que tú y yo podamos ir a la cruz en donde Cristo murió y de donde Cristo fue extraído para resucitar al tercer día. He aquí la importancia de la sangre de Jesús que fue derramada. Porque si no fuera por la sangre de Jesús, tú y yo estaríamos todavía totalmente perdidos. Pero por su gracia y el corazón movido de Dios, movido a misericordia, nos ha regalado lo que es su perdón a través de la gracia. Sí. Entonces, es importante que podamos entender, efectivamente, hay maldiciones generacionales y solo hay una forma de romperlas. Y la única forma de romperlas es a través de la sangre de Jesús. Maldiciones generacionales en cuestión, hablando de una cuestión de pecado y hablando de una cuestión también de salud. Sí, hablando de una salud física. Sí, así como cargamos la narizota de nuestros papás o los ojos de nuestras mamás, sí, así también hemos llevado enfermedades en nuestra vida. Es tiempo de que tú y yo la rompamos en el nombre de Jesús. Pero la única forma de romperla es a través de la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús tiene que correr en tu misma sangre. Y entonces el ADN de Dios tiene que correr sobre tu ADN. Y si corre el ADN de Jesús en ti, entonces todo se tiene que alinear en el nombre de Jesús. ¿Sí estamos entendiendo el punto? ¿Sí estamos entendiendo por qué sí existen las maldiciones generacionales? ¿Qué importancia tiene la sangre en la vida del hombre y qué importancia hay en la sangre de Jesús? Estamos entendiendo el por qué es importante que vayamos a la cruz, por qué es importante que renunciemos a las maldiciones generacionales. Entonces, ahora es tiempo de que con este entendimiento tú puedas hacer un pequeño recuento, tú puedes retroceder tantito al pasado de las cuestiones que tú has hablado con tus papás, de las cuestiones que se han suscitado, que ellos han vivido y que tú has visto que también han llegado a tu vida. ¿Sí? Porque en alguna ocasión también hemos escuchado mucho acerca de los patrones. Sí, hemos escuchado acerca de los patrones. El patrón, no aquel patrón que te... Ajá, de patrones. ¿Qué es un patrón entonces, Racil? Bueno, pues, se va repitiendo. Ahora, la pregunta quizás sería, ¿puedo, ¿puedo yo romper ese patrón? ¿Cómo? Pues a través de la sangre de Cristo, yendo a la presencia de Jesús, yendo con Cristo. Sí. Entonces,
Les comentaba, es importante regresar a nuestro pasado, hacer un historial e identificar cuáles han sido, hablemoslo así, esos patrones que se han venido repitiendo en nuestra vida por parte de nuestros ancestros. ¿Qué patrones se han repetido? ¿Sí? Y obviamente estamos hablando de una cuestión de ADN. Es una cuestión que hemos jalado, que algunos ya rompimos, ¿sí? Pero quizá algunos de ustedes todavía siguen jalando patrones espirituales, ¿sí?, de sus papás o de sus bisabuelos. Y que estamos viendo muchos patrones también marcados en nuestros hijos, en conductas, en hábitos, en su manera de vivir, ¿sí? No es porque el hijo haya imitado lo que tú haces y dijiste, ah, nada más me está imitando a mí, sino que son patrones espirituales que se repiten, los cuales ustedes como padres tienen totalmente la autoridad de romper, ¿sí? Pero a pesar de que ustedes rompan, ellos también van a tener la responsabilidad de vivir en la senda de luz y rectificar su camino, así como lo decía Ezequiel 18, para que no alcance, ¿sí?, esa muerte a tus hijos, ¿sí?, para que ellos puedan vivir. ¿Sí? Entonces, es importante que puedas hacer tú ese historial e identificar cuáles son esos patrones que se tienen que romper. ¿Sí? Y una vez que ya los identificaste, tienes que ir con Dios y decirle, Dios, yo rompo en el nombre de Cristo Jesús, con la sangre del Cordero, todo patrón, toda maldición toda maldición generacional, toda enfermedad generacional sobre mi vida y sobre mi descendencia. ¿Sí? Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, en esta tarde, porque hemos entendido, Señor, un poco más de tu palabra, hemos comprendido y digerido, Señor, lo que tú has revelado, Señor, en esta tarde a tu iglesia. Pedimos, Dios, un corazón espiritual para ver y para entender conforme a tu corazón y conforme a tu palabra. No venimos a comprender y a vivir conforme a la humanidad. Padre, nuestra oración, Señor, es transforma nuestro entendimiento para que podamos entender tu voluntad, que es agradable y que es perfecta, y podamos entender la vida que tú anhelas para con nosotros. Señor Jesucristo, en esta tarde hoy venimos a pedirte perdón. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra injusticia, perdona nuestra iniquidad, Dios. Nos presentamos delante de ti como siervos, como hijos imperfectos, pecadores, pero con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar y a vivir conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos a pedirte, escucha nuestra oración. Que tu oído, Señor, se incline en esta tarde a esperanza de vida. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú rompas toda maldición generacional de nuestras vidas que podamos llevar por parte de nuestros ancestros, por parte de nuestros padres, por parte de nuestros abuelos o por parte de nuestros bisabuelos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú santifiques en el nombre de Jesús nuestra sangre. Que sea tu sangre, Jesús, sobre nuestra sangre. Alinea en el nombre de Jesús espiritualmente nuestro ADN. Examina nuestro corazón. Examina nuestra vida. Examina nuestro cuerpo. Si tú identificas dentro de nuestro ADN enfermedades generacionales, en el nombre de Cristo Jesús te venimos a pedir. Rompe todo vínculo, rompe toda cadena y rompe toda maldición que podamos portar en nuestra sangre y en nuestro cuerpo.
En el nombre de Cristo Jesús renunciamos al pecado. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a toda maldición. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a la incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos al cáncer. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo tumor cancerígeno. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a las riumas. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo dolor de nuestras coyunturas. En el nombre de Jesús renunciamos a la artritis. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a la sordera y a la ceguera. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo problema intestinal. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo cáncer de mama. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a todo cáncer en el colon. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a toda enfermedad que nos tenga oprimidos y que tenga, Señor, autoridad por parte de los ancestros. En el nombre de Jesús se rompe y se cancela por la sangre de Jesús. Padre Celestial, examina nuestros cuerpos desde la mollera de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Examínanos, Dios. Que nada pase por alto delante de tu presencia. Que todo lo que esté delante de ti se someta a tus pies en el nombre de Cristo. Pedimos en el nombre de Jesús libertad para tu iglesia. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús santidad, identidad para tu iglesia. Que sea tu sangre adoptándonos. En el nombre de Cristo Jesús, trae identidad de hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Trae identidad de reino a esperanza de vida en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de huerfandad, todo espíritu demoníaco que haya venido a engañarnos, que haya venido a confundirnos, en el nombre de Jesús es echado fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte es echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo don heredado de ocultismo es cancelado en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, toda manda que se nos haya entregado de manera demoníaca en el nombre de Jesús es cancelada por la sangre de Jesús. Pedimos, Padre, tu presencia para con nosotros. Pedimos tu compañía. Pedimos, Dios, que habites en nuestros cuerpos. Pedimos, Padre, que este templo sea alineado y santificado conforme a tu voluntad para que tu Espíritu Santo habite y reine con libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos entregamos a ti, Dios Todopoderoso, creyendo que tú eres nuestro Salvador, creyendo que tú eres nuestro libertador, creyendo que tú eres nuestro Jehová, Dios Todopoderoso, el que habita, el que reina, el que vino y el que ha de venir. Cuando tú vengas, cuando tú tomes el control y cuando tú te lleves a tu iglesia, que tú puedas encontrar una iglesia santa, que tú puedas encontrar una iglesia alineada, que tú puedas encontrar una iglesia íntegra, que tú puedas encontrar una iglesia obediente, que tú puedas encontrar una iglesia sumisa a tu palabra. Que puedas encontrar, Señor, una iglesia que ha decidido renunciar al pecado y al mundo para que Cristo viva en él, para que Cristo se glorifique. En el nombre de Jesús, nos entregamos en tus manos, Señor. Entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestro corazón. Este corazón que hace que la sangre, que la vida fluya, lo entregamos en tus manos. Para que nuestra conciencia, para que nuestra alma viva y esté alineada conforme a tu fundamento de la palabra. Que podamos, Señor, someternos a ti. Que podamos, Padre, vivir bajo la cobertura de tu presencia. Que podamos vivir bajo la sombra de tus alas. Que podamos vivir bajo la nube de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos entregamos a ti, Señor, en esta tarde. Creyendo, Señor, que tú nos has hecho libres en esta tarde. Clamamos, Señor, por nuestra libertad espiritual. Clamamos, Dios, para que seas tú en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
todo el cielo y la tierra. La tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a Él, exaltado en poder y gloria, todo reino y nación se rinden en adoración. Tú reinas, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Rey, Cordero Santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso, poderoso, tu mano, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, y honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso Dios, honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es, poderoso La gloria tuya es, poderoso Dios. La gloria tuya es, todos juntos y poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, poderoso Dios.
última vez. Poderoso. Poderoso